punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este lunes 1 de diciembre, estrenando ya mes de diciembre, y lo hacemos además con frío. Hoy es el día de San Eligio. Así que felicidades a todos los eligios, especialmente si nos escuchan a través del Club de Libertad Digital. Bueno, también les tengo que contar que es el patrono de los joyeros, de los herreros, de los metalúrgicos, de los ferreteros, los carreteros y los mecánicos. También de los orfebres. Así que a todos ellos también felicidades, aunque no se llaman eligio. Si tienen alguna de estas profesiones, por supuesto, muchísimas felicidades. Y como les decía anteriormente, que estrenamos mes, lo hacemos con frío. La jornada va a estar con cielos poco nubosos, despejados, pero con temperaturas muy gélidas. De entrada a la tarde llegará un frente por el Atlántico que va a dejar de nuevo lluvias en Galicia y en el Cantábrico Occidental. Pero bueno, ya les cuento que en el centro peninsular, en concreto en la ciudad de Madrid, no nos movemos de esos 0 grados de mínima, en donde nos instalamos hace ya varias jornadas, y vamos camino de los 12. Es decir, una jornada muy parecida a la de los días anteriores, unas jornadas soleadas, pero con frío, mucho frío en la capital. La máxima nacional se registra en Santa Cruz de Tenerife, allí se han instalado en los 23 grados. La mínima, el pelotón del Pasmo, hoy en Ávila y en Soria, con 4 grados bajo cero. Y a esta hora de la mañana, a las 7:03 de la mañana, Federico Jiménez Los Santos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Aquí viendo el tiquitaca de la moción de censura famosa y las manifestaciones que dicen que no sirven para nada. Bueno, la democracia sirve para poderse manifestar sin que te metan en la cárcel. Bueno. Pero hay una cuestión en esto de la moción de censura que me parece a mí verdaderamente asombroso. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se podría aprobar una moción de censura? Porque cuentan con los de Convergencia, ahora Junts y mañana Disjunts, y han dicho que de ninguna manera. Bildu no lo va a aprobar, la Esquerra no, digamos. Entonces, ¿para qué quiere una moción de censura? ¿Para darle una victoria a Sánchez? Yo es que no lo entiendo. Pero mira que llevamos con esto, dale que te pego y pego que te dale, ¿eh? Sí, este fin de semana es verdad que varias fuentes del Partido Popular apuntaban a esa posibilidad. Las famosas fuentes. Bueno, pues que salgan las famosas fuentes y hablen. Quizás son las que estuvieron ausentes en esa manifestación de ayer en Madrid. A lo mejor esas son las fuentes. Effective Wonder. Por ahí andamos siempre, pero cuando no es Casado es Moreno, cuando no es Moreno es Casado, cuando no es la página 14 es el 121, o la 314 que dices tú. La cuestión es jorobar. Que convocan porque convocan, que no convocan porque no convocan, que hay moción de censura porque hay moción, que no, pues porque no hay moción de censura, pero siempre escondidos, siempre arteramente apuñalando, bueno, con el inefable Montesinos en La Sexta, que al parecer es la fuente de las fuentes, siempre en La Sexta. Es que no falla, además, ¿eh? Llevamos así 2 años. Yo creo que todavía no se ha enterado Feijóo de cómo las gastan los que no echó del partido, pero se irá enterando, porque cada día, conforme pasa el tiempo, bueno, pues peor es la situación y más hay que clarearse. Yo estoy atónito con esto de que no vengan a Madrid a manifestarse unos señores porque tienen no sé muy bien qué cosas que hacer. Bueno, la gripe siempre es una buena excusa para ausentarse de estas concentraciones. Le llaman gripe ahora. Y los actos oficiales o los actos de precampaña también. Es verdad que hubo 3 nombres que no asistieron de los presidentes regionales del Partido Popular, que no estuvieron presentes ayer en Madrid. El problema es que ya sus ausencias son reiteradas. Uno, Moreno Bonilla, el presidente andaluz. El otro, el riojano, que es un señor que se llama Gonzalo Capellán, que creo que le conocen en su casa a la hora de comer y poco más. Y luego, bueno, la señora Guardiola, María Guardiola, que es verdad que está en precampaña electoral, pero como comentabas a las 6 de la mañana, Federico. No se entera de nada, porque vamos a ver, ¿alguien le hubiera hecho más propaganda que si hubiera estado en primera fila allí con todos los notables del partido? Yo no entiendo a quién le pagan por las campañas electorales en el PP, pero que los estafan siempre, vamos, eso es una verdad absolutamente científica, siempre igual, desde tiempos de Arriola. Hay gente que tiene el don de captar los complejos, los maricomplejines, y se forran, ¿eh? Porque mira tú que están haciendo tontadas. Menos mal que al final la gente tiene tantas ganas de echar a Sánchez que todo esto queda, pues en el fondo, digamos, como un divertimento casi intelectual. La gente está en lo que está. Pero hombre, alguna vez, deberían pensar antes de actuar. Por ejemplo, a la hora de convocar una manifestación, mira a ver cuánto tiempo tienes para organizarla.
Sí. O sea, que menos, ¿no? A ver, Lo hacen al tuntún, es que es una cosa desesperante. Pero bueno, estaban preocupados, es verdad, el viernes por el éxito de asistencia. ¿Cómo no? También es verdad que las previsiones para el tiempo eran complicadas para el domingo. Al final salió un día precioso en Madrid de invierno, mucho frío, porque hacía mucho frío en Madrid, pero es verdad que lucía el sol, aunque estuvo lloviendo unas horas antes. Pero yo creo que se puede calificar de éxito de convocatoria lo que Sin sucedió ninguna duda. ayer. Por encima de las expectativas, pero muy por encima de las expectativas. Fíjate que la delegación del Gobierno da 40.000 personas, la asistencia de 40.000 personas. 100.000. 80.000 los organizadores. Muy corticos, porque fíjate que siempre es el doble o el triple que Paquirrín, el siniestro sujeto este. Y bueno, si dan 40.000, es que dan 100.000 mínimo. Pero bueno, aún así, sí, sobre todo es que hecho con 3 días de antelación, anda que iba a reunir Sánchez no digo a 100.000, a 10.000 paniaguados en Devot, un día de frío de invierno en Madrid, por las narices, vamos. El lema de la convocatoria, mafia o democracia, yo creo que no podía estar mejor escogido. Está muy bien, sí. Bueno, y que sonaba El Padrino, sí. La música. Eso es una cosa ingeniosa. A veces, si es que no siempre Maricomplejines es tonta. Además, es que está muy mal acostumbrada. Y el lugar también, porque el templo de Devot es una zona muy cercana a la sede de los socialistas en la calle Ferraz, y además yo creo que es el sitio donde los atardeceres en Madrid son más bonitos, ¿no? Probablemente. Y los amaneceres. También. El día era frío, transparente, ese aire de Madrid tan bonito, y estaba realmente muy bien. Esto demuestra que las bases de la derecha están mucho más movilizadas que los políticos, que están siempre haciendo cábalas con la última encuesta o la penúltima, que al final son variaciones de tezanos o tenazas. Como viven en su mundo y no están en la realidad, bueno, pues se imaginan cosas que luego resulta que no son verdad. No vendrá nadie, no vendrá nadie. O sí, pero tú mueve el caldero, hombre, algo pasará. Hay una imagen que es la de el presidente del Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso, con el alcalde de Madrid, Almeida, y los expresidentes Aznar y Rajoy, también con el secretario general del Partido Popular. Es un contrapicado que da cierta imagen de cierta deformidad a los ponentes. Es la que ha escogido el diario El País para ilustrar su portada, Federico. Pero bueno, la verdad es que los cabeza de cartel, podríamos decirlo así, estuvieron acertados en sus intervenciones. Empezó calentando el ambiente el alcalde, que bueno, ya sabes que... Cada día está mejor desde que se casó. Bueno, por supuesto, el tráfico está horroroso, pero la verdad es que lo mitinero ha mejorado mucho. El tono mitinero le gusta, se siente cómodo. Luego estuvo Ayuso, que fue de menos a más, y dejó 2 o 3 recados interesantes, sobre todo el dedicado a aquellos periodistas que, sin ser a lo mejor críticos de manera directa y expresa con el gobierno, sí que ella entiende que le están haciendo, digamos, la ola, porque se presentan en el lado de los moderados, cuando realmente lo que están haciendo es ignorar el golpe que está dando Sánchez. Y luego ya yo creo que se lo pusieron en bandeja de plata a Feijóo, que tuvo una buena intervención, ¿no? Aunque tampoco se siente normalmente cómodo en este formato. No es lo que se dice Cicerón, ¿no? Porque no es su estilo, no es su forma de ser, etcétera, y tampoco hay que fingir que uno es lo que no es. Pero a mí no me convenció nada, y sigue sin convencerme, que saquen en procesión a Aznar y mucho menos a Rajoy. O sea, vamos a ver, que estamos hablando de corrupción. Que el tesorero del PP fue a la cárcel y el tesorero del PP no lo había puesto Sánchez. O sea, es que estos creen que bueno, pues que como ya fue a la cárcel... No, fue a la cárcel, pero nos acordamos perfectamente de lo que pasó. Luis, resiste, sé fuerte. Pero es que estamos en lo de siempre, cuando se inventa la derecha absoluciones que nadie le ha dado. Oye, que fuera a la cárcel me parece muy bien, poco me parece. Pero ¿qué ejemplo para los nuevos votantes es este? ¿Qué vais a hacer, lo mismo otra vez? Pues tienes razón. Si te parece, vamos a escuchar esos 3 momentos, a Almeida, a Ayuso y a Feijóo en sus discursos en la intervención de ayer. Porque este no es un gobierno en el que ha habido casos de corrupción.
Esto es la corrupción que se ha adueñado de un gobierno. Pedro, un mensaje. Resistiremos y ganaremos. España está abandonada a manos de una mafia que no un gobierno. Un proyecto totalitario que solo está entregado al poder. Y una mafia que lo único que necesita es tenernos divididos, enfrentados, despistados, para que no gobierne el otro. Ese es el leitmotiv de sus vidas. Que no gobierne el otro. El sanchismo es corrupción. El sanchismo es corrupción política. El sanchismo es corrupción económica. El sanchismo es corrupción institucional. El sanchismo es corrupción social y el sanchismo es corrupción moral. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del gobierno. Pues esto es parte de lo que se pudo escuchar ¿Has visto ayer, que Federico? se le ha escapado al alcalde, como entonces no estaba en política, lo de resistimos. Luis, resiste, sé fuerte. Que es que no se sabe ni su propia historia. Es que no se ponen la vacuna de la gripe y estamos en pleno episodio. O sea, de verdad, yo no sé, es que no hay guión. ¿Recuerdas cuando decía Esperanza Aguirre que ella no sabía quién se dedicaba a la economía o llevaba la política exterior del PP? Sí, que no sabía, y no sabía con razón porque no hay. Vamos, hay uno, dos, entra uno, sale otro. Parece que esto es una bolsa de trabajo donde van los que no encuentran sitio. Los Dalton, nada menos. Los Nadal. O sea, ahí hay que échale guindas al pavo. Pero es que no son capaces de hacer un guión. Todo el mundo tiene que improvisar. Pues improvisas y te sale lo de Mariano. Luis, resiste, sé fuerte. Bueno, nos acompaña aquí también en el estudio Vanessa Vallecillo. Federico, muy buenos días. Gracias. Y ayer, claro, todos los periodistas que estaban cubriendo la concentración en el Templo de Voz, Federico, estaban a la caza y búsqueda del dirigente de Vox, ¿no? Lo que encontraron fueron exdirigentes de Vox. Y bueno, allí había, es verdad, que personas reconocidas por todos, pero no había nadie de la dirección actual del partido. Sin embargo, después de esta concentración, sí que varios de los simpatizantes de Revuelta, que sabes que es esa agrupación estudiantil muy vinculada a Vox, se dieron cita en la sede de Ferraz, de la sede de los socialistas en Ferraz, y allí, claro, ya pues hubo problemas. Primero porque era una concentración que no estaba aprobada ni tampoco solicitada, y luego porque la policía tuvo que intervenir, Vanessa. Sí, se pudo ver, como decías, a varios exdirigentes, entre ellos a Iván Espinosa de los Monteros, a Sánchez del Real. Ellos acudieron a la concentración contra el gobierno en el Templo de Devot. La dirección del partido no la secundó. De hecho, el propio Santiago Abascal acusó al Partido Popular de estafar a los españoles al mantener los pactos con los socialistas en Europa, y donde sí convocó a Abascal a sus simpatizantes de la Asociación Revuelta fue frente a la sede de los socialistas en la calle Ferraz. Los asistentes querían continuar la marcha hasta Moncloa, pero la policía se lo impidió. Una persona ha sido detenida. Félix Bolaños decía en un acto público que Partido Popular y Vox van de la mano, compiten por ver, decía, quién la dice más gorda. Si el PP y Vox se manifiestan en el mismo sitio, dicen las mismas cosas, insultan del mismo modo y tienen la misma falta de proyecto para nuestro país, ya no hay duda, son lo mismo. De la foto de Colón a la foto del Templo de Devot y alrededores, son lo mismo. Descalificaciones sean como esta, este también está en baja forma, ¿eh? Se le nota más alicaído que el ataque del Real Madrid, o sea, está... No sé si tuviste fatal, ocasión de ver el otro día, el pasado viernes, hace un par de días, la intervención que tuvo ante la señora del Barco, ante un grupo de magistrados. La verdad es que fue espectacular, le dio por todos los lados, ¿eh? Bueno, pero si es que lo van pidiendo... Si es que dice que no hay proyecto para España, ¿y qué proyecto tienes tú? Aparte de evitar que hable Ábalos o Coldo o Cerdán o la familia. Ahora veo que tenemos chicas nuevas en la oficina. Ahora sale el hijo, que también está pringao, el hijo de Ábalos, haciendo revelaciones. Hombre, eso ante el juez. Sí. Eso ante el juez, pero de estas va a haber continuamente, porque claro, los otros ven ahora que la condena va en serio. O sea, que van a salir muy mayores de la cárcel. Claro. Y entonces ahora todos son prisas. Bueno, pues venga, que se note, pero cuenta. Ya empieza a aparecer, que lo comentábamos ayer, ya empieza a aparecer el caso en Europa. Ese es la madre del cordero. Porque es ahí, y creo que ha sido el propio Ábalos el que lo dijo, que ahí es donde pillan a Begoña. Pues claro que la pillan, si lo hemos publicado, lo hemos comentado muchas veces.
Hay que estar muy pendiente de todo lo que salga en la prensa, pero también hay que estar muy pendiente de todo lo que publique en su Twitter José Luis Ábalos, Federico, porque él ha encontrado... Eso me han dicho, que yo como no tengo Twitter ni he tenido nunca, bueno, pero dicen que es un festival. Solo por esto merece la pena abrirse una cuenta. Él ha encontrado en la red social X esa vía de escape durante las primeras horas de encierro en la prisión, y yo espero que continúe siendo su vía de escape. Ya sabes que a veces dicen que dibujar y escribir es una manera de sacar todos los demonios que uno lleva adentro, ¿no? Bueno, pues esto es la manera que ha encontrado Ábalos, y a través de varios mensajes publicados en las últimas horas bajo el título En nombre de Ábalos, que no es muy original, pero bueno, la verdad es que como sentencia así firme queda registrada. El diputado ha dado las gracias a los funcionarios de prisiones que le atienden en Soto del Real. Dice que mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío, sigo fuerte y firme. Son algunas de las revelaciones que él hace, que dice el ministro. También... Sé fuerte también, aquí todo el mundo es fuerte. Claro. Pero me hace gracia con lo chulo que siempre he sido. Sí. Ahora dándole las gracias a los guardianes. Sí. Con lo chulo, pero lo chulo, lo macarra. Pero que es que lo hemos visto. Socialista fuerte feminista. El mayor putero de la historia del Reino de Valencia. O sea, por cierto, que aquí, y es interesante, esto habrá que investigarlo, causó mucha sorpresa el hecho de que en las primeras horas estuviesen juntos Ábalos y Koldo en prisión. Sabes que entraron juntos, durmieron juntos, sí, y estuvieron juntos en ese, digamos, módulo de clasificación, ¿no? Hablando con funcionarios de prisiones que ejercen esta labor en otras cárceles, no en Soto del Real, sino en otras cárceles que son mucho más peliagudas que Soto del Real, me comentaban que esto es algo anómalo. Esto no se suele hacer tampoco ni en las primeras horas ni en las últimas. Es muy extraño que los dos estuviesen juntos, y ahí en algunas cárceles donde ese, digamos, proceso de adaptación o de clasificación no existe, ¿no? Entonces, bueno, sí que se sentían muy extrañados por este trato de favor dado a los dos, tanto a Koldo como a Ábalos. Como bien decías, Víctor Ábalos, que es el hijo de Ábalos, la verdad es que se parece muchísimo a su padre. Hoy le vemos mucho. Espero que sus costumbres sean distintas. Porque vamos, no lo sé. Es que hay una cosa, o sea, aquí lo que no se puede olvidar es que estamos hablando de los grandes puteros del reino. O sea, estos que están tan preocupados por el voto femenino, pues eso, feminista fuera de socialista. Y esta es una cosa que hay que recordar, es lo que más le joroba y le preocupa al gobierno, que las mujeres se den cuenta que estamos hablando de gente que ha vivido, que ha hecho su carrera con la prostitución. Sí. Que como hemos tenido una derecha tan gilí, ¿te acuerdas cuando decía Feijóo que él no iba a entrar en las cosas particulares? No. ¡Qué memez! Pues ¡Qué memez! Todos los complejos, todos siempre los complejos. Pero bueno, le costó. Al final, naturalmente, tuvo que entrar. ¿Cómo no va a entrar, hombre? Pues este Víctor Ábalos, el hijo de Ábalos, dice hoy, concede 2 entrevistas en el diario El Mundo y en Voz Populi. El titular que se extrae de la larga entrevista que hacen en El Mundo es que Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente, pero Vanessa, hay más contenido, hay más cosas, ¿no? Sí, él asegura que su padre es víctima de los celos y envidias de los cargos que se vieron relegados por el poder que Sánchez le dio. Según su versión, fueron Adriana Lastra y Maricha Ruiz Mateos, antigua directora de comunicación del partido, quienes iniciaron una campaña contra Ábalos gracias a la información que les trasladó la exmujer del que fuese ministro, Carolina Perles. Mientras tanto, Que Diario publica la segunda parte de la entrevista con Koldo García, donde este asegura que el rescate de Europa se gestionó a través de Begoña Gómez, que fue compensada a su vez con 1 millón de euros. Los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. ¿Compensar cómo? Pues hombre, yo no sé cómo exactamente lo hicieron, pero las palabras que utilizaron ellos, dijeron, empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. ¿Y para el presidente había dinero? Eso, o sea, yo no lo La oí. compensación era solo teóricamente para Begoña Gómez. Eso es lo que yo oí. Yo no oí nada del señor Pedro. Llaman el señor Pedro como si fuera, no sé, fueran tratantes de ganado. Dígale al señor Pedro que esta mula está coja, que yo no compro esta mula coja.
Pero, a este le falta mucho para empezar a cantar, ¿eh? Lo veo todavía tierno. Sí. Bueno, ahí, a ver si te convence más con este corte del siguiente corte de sonido. El señor Pedro, según lo que cuenta Víctor Ábalos en el diario El Mundo, llamaba hasta 300 veces al día a Ábalos. Claro, el hijo se sorprende de que le haya dejado haya caído en el olvido y le haya, digamos, dejado aparte cuando era el mejor amigo de su padre, y decía que incluso, en su casa a todas horas, sin ningún tipo de control, y 300 veces al día. Más o menos en la misma línea es lo que viene a decir Koldo en la entrevista de OK Diario. Dice que Pedro era informado. Sánchez llamaba directamente a Ábalos para solucionar, se supone, que el rescate de Europa. Vamos a escuchar ese momento. Recibía muchas llamadas el señor José Luis en aquellos tiempos. Señor Ábalos. Sí, señor. ¿De quién? Del presidente. ¿Y qué le decía el presidente? Hombre, yo no estaba en ese intercambio de palabras, pero comentarios que podía entender o que estaba cercano a él, sí que era muy claro que, pues hay que solucionar este problema, hay que ver cómo se tiene que gestionar y hay que hacerlo bien. Pues nada, al juzgado, ¿no? Claro. Es que aquí yo creo que corremos el peligro de enternecernos como si estuviéramos ante gente común que de pronto descubre tal. Estos son delincuentes curtidos. Llevan robando casi desde que nacieron a la política. Este tío, el hijo de Ábalos, con la tinglado ese Fiadelso, esa especie de fundación para estafar, por ejemplo, a los marineros retirados de Chimbote, llevan 30 años pillando dinero público y este viene ahora haciéndose el inocente. O sea, como un futbolista que descubre Calvin Klein. Hombre, no, que tiene la misma cara que tu padre, 20 kilos menos y 20 años menos. Pero vamos, que es una banda. Y este estaba en la banda. Que hablen, que llaman a la Fiscalía Anticorrupción, que no llamen a la otra, porque claro, la Fiscalía Común, donde está la por el mato, pues está ya lo que cuenta hoy Miguel Ángel Pérez. Lo que cuenta Miguel Ángel es que la Fiscalía tendría que haber actuado de oficio contra los que han atacado a los jueces del Supremo, y no solamente no ataca, sino que permite, tolera y supongo que aplaude. Pues fíjate tú que las entrevistas de Koldo, la entrevista de Koldo a OK Diario, me imagino que Inda tendrá más sesiones preparadas para ser publicadas en los próximos días. Está dando estos titulares. Entiendo que a través de X el exministro Ábalos tendrá que pronunciarse en las próximas horas desde prisión, pero yo no sé si tú te llegas a creer la versión que da el hijo de Ábalos. Yo del hijo de Ábalos no me creo nada. Me parece que todo lo que dice es mentira, absolutamente todo, salvo algún detalle como, por ejemplo, pueda ser eso que al final Ábalos y Sánchez era su persona de confianza, que había mucha relación entre ellos. Pero fíjate, dice, el cese de Ábalos, cuando Margarita Robles se entera de que mi padre quiere ir a defensa y que se le acaba el rollo. Si mi padre hubiese sido un corrupto, ¿por qué habría querido dejar el Ministerio de Transportes? En realidad, él quería pasar a un segundo plano en el gobierno, en medio de un divorcio muy duro. A partir de entonces, el CNI hace un informe que me cuentan fue muy elaborado sobre mi padre, pero también sobre mí, con todo tipo de barbaridades. Nos enteramos de que existe ese informe porque hay un momento en que el presidente le pregunta a Santos Cerdán quién es Víctor, en referencia a Víctor de Aldama. Vamos, que todo se debió a que quería pasar a un segundo plano, quería el Ministerio de Defensa, se quería apartar de la primera línea política, y entonces ahí es cuando Margarita Robles encarga al CNI el informe. Bueno, eso es pura palabrería. Eso y nada es lo mismo. Basta con recordarle, no te quejes que a tu padre lo metieron en las listas electorales para asegurarle precisamente esa especie de inmunidad extraña que se concede aquí a los políticos o que se conceden a sí mismos. Si lo hubiera odiado tanto, si estuviera tan caído, pues entonces nunca lo hubieran aforado. Y vaya si lo aforaron. Lo que pasa es que estos yo creo que han calculado mal. Creyeron realmente que los iban a proteger. Y hay cosas de las que no te puede proteger nadie. Sí. Ellos se han creído que esto estaba más podrido todavía, que ya es decir, de lo que está. Y jugaron con eso de ya nos salvarán. Pero ya os salvarán o no. No han salvado a Begoña, porque os van a salvar a vosotros. Es que son muy malos. Pues son ya las 7:25 de la mañana, Federico. Si te parece, nos vamos a despegar con Iberia.
Venga, pero rápido. Disfruta la magia del invierno con Iberia. Tromsø con sus auroras boreales, Rovaniemi con la Navidad más auténtica en la casa de Papá Noel, o Innsbruck con sus deportes invernales en pleno corazón de los Alpes. Reserva ya en iberia.com y vive un invierno auténtico. Es la mañana de Federico. Es radio. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. Bueno, Luis, cuéntame lo de Radarbot, que me encanta oírlo. Sí, ya sabéis que es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares fijos de tramo con la velocidad media, puntos negros, de todo, entre impuestos, gasolina, seguros y peajes. Conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste, por eso yo uso Radarbot, sabiendo que mis viajes son más tranquilos porque no me los va a amargar una multa. Si tú tampoco quieres volver con una multa de recuerdo, descárgate gratis en Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Y en el tráfico, Federico, hasta ahora en Madrid ya tenemos retenciones en el sur de la M30, sí, en Méndez Álvaro hasta el puente de Ventas, en el centro de la capital. Tráfico lento en Plaza de España, Paseo del Prado, en la calle Alcalá con Príncipe de Vergara. También tienen complicaciones en la Plaza de Manuel Becerra, en Joaquín Costa con Avenida de América, en el Paseo de la Castellana, a la altura del puente de Rubén Darío, y en la entrada tanto por la zona norte como por O'Donnell. ¿Cómo se circula por el resto de carreteras españolas? DGT, Marta Míguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En este momento van a encontrar dificultades en los accesos a las principales capitales. En Madrid, por la A1 en San Agustín del Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la A2 en Alcalá de Henares, la A4 en Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y la A6 en Las Rozas. También en Barcelona complicadas las entradas por la C58 en Montcada y Sabadell, además de la B23 y la A2 en el entorno de Sant Joan d'Espí. También complicaciones ya si se dirigen hacia Valencia capital por la V31 en el entorno de Silla, y ya complicaciones en Andalucía de entrada a Málaga por la A7 en Rincón de la Victoria y entrada a Sevilla por la A49 en Tomares. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Bueno, seguimos adelante, Rosana. Vamos a... Creo que está Sergio... Con esto del Madrid ayer lo veo un poquito tocado, pero sí, hay que hacer de tripas corazón. Oye, mira, el Zaragoza peor estaba y estamos saliendo del pozo. Sí. Sergio con un tío de Valencia. Sergio Eras y Luis Díaz están aquí. ¿Sabes qué le preguntaba esta noche a Sergio? Digo, ¿y a ti qué te parece este Madrid? ¿Y a ti te parece que le están haciendo una huelga encubierta a los jugadores a Xavi? Y decía, no. Y me lo justificaba muy bien, Sergio. Buenos días. Sí, lo malo es que ni aposta. Es que hay un tipo que es el más guapo de Europa y del mundo, que no juega una patata, que se llama Jude Bellingham. Sí, y el problema es que Alonsotti se ha convertido en el abuelotti, que tiene que jugar Rodrigo y tiene que jugar Bellingham, que no dan una patada a un bote. Yo siempre digo, lo de que juegue Rodrigo es como que salga Cuca. O sea, es una garantía de fracaso absolutamente cierta. Y esto lo hacía Ancelotti para no tener líos en el vestuario, y lo está haciendo Alonso, que lo trajeron para que hiciera de Mourinho, no de Cagalotti, en fin. Bueno, pero vamos a ver cómo anda el PSOE, que está bastante peor que el Madrid. A ver. El Partido Socialista intenta recomponerse en plena crisis por los continuos escándalos del gobierno, con la entrada de Ábalos y Koldo en prisión, la imputación de Santos Cerdán, la falta de apoyos de sus socios o la condena a su fiscal general del Estado. Según fuentes socialistas, Sánchez ha detectado señales de desconexión en algunos territorios, con una sensación generalizada en Extremadura que ven poco recuperable. En Moncloa sostienen que un mal resultado en las autonómicas extremeñas alimentaría la narrativa, dicen, de un ciclo agotado. En Extremadura, las últimas encuestas reflejan una caída del Partido Socialista en la región de hasta 11 puntos. Los votos perdidos se transfieren al Partido Popular y Vox. El CIS de Tezanos le otorga entre 19 y 22 diputados, mientras que el sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo le da entre 21 y 23. Además, el 65% de los encuestados no apoyan a Gallardo como candidato. Recordemos que está lastrado por la imputación que le obligará a sentarse en el banquillo junto al hermano del presidente del gobierno por su contratación en la Diputación de Badajoz. El candidato imputado señala que Guardiola es, dice, rehén de Feijóo. Y mientras nosotros recorremos Extremadura, pues tenemos a un Partido Popular que se ha ido a Madrid. Se ha ido de excursión a Madrid porque Feijóo así lo ha mandatado. Guardiola es rehén de Feijóo.
lo fue en octubre, cuando convocó unas elecciones que nadie pedía, sino todo lo contrario, y con ello llegó la máxima inestabilidad a Extremadura. Esta especie de niño de primera comunión, yo creo que le habían dicho que como era previsible, Guardiola estaba en la manifestación. Y se ve que no le cambiaron el discurso. Se ha ido a Madrid, pero si se quedó allí. Yo no sé realmente. Es una conspiración, es la conjura de los necios. El que tiene ahora mismo muchísimos ya discursos, intervenciones, mítines previstos estos días en Extremadura es Santiago Abascal, que va a estar en varios actos públicos en Badajoz, en Guadalupe, Villanueva de la Serena, Trujillo, en fin, va a estar recorriéndose la región. Es verdad que Vox, según los últimos datos, puede multiplicar por 10 su representación en Extremadura. Sí, pero al final la historia es vota al PSOE o vota al PP, porque es que no hay más alternativa. Ya de paso, que podía explicar qué es lo que está haciendo Meloni, porque estuvo Abascal recientemente haciéndose fotos con la premier italiana, y resulta que Meloni ha hecho una ley que es que, luego lo repasamos, que es calcada, pero calcada en muchos aspectos de la del sí es sí de España. La podemos repasar ahora, si quieres, Federico. Pues sí. Sí, la nueva ley italiana que tipifica el delito de feminicidio tendrá que ser votada el próximo mes de enero en el Senado, después de que la formación que lidera Matteo Salvini, socio de coalición de Meloni, haya forzado su revisión en varios puntos. La norma recuerda a la ley del solo sí es sí de Montero al establecer el consentimiento explícito en el centro de la ley y equiparando a un delito de violación cualquier acto sexual no consentido, haya o no violencia. La ley en España fue rechazada en su totalidad por PP y por Vox. Como consecuencia de su aplicación, numerosos agresores, violadores y pederastas han visto reducida su pena o puestos en libertad. Giorgia Meloni es la primera ministra italiana. Estoy muy satisfecha con la aprobación por unanimidad del proyecto de ley en el Parlamento y con la introducción del delito de feminicidio por parte del Gobierno. Esta es una importante señal de cohesión política contra la naturaleza bárbara de la violencia contra las mujeres. Estamos añadiendo otras herramientas a las que ya habíamos previsto, desde el fortalecimiento del Código hasta la duplicación de los recursos para centros y albergues contra la violencia. Estas son medidas concretas que obviamente no son suficientes. Debemos seguir esforzándonos cada día más para defender la libertad y la dignidad de cada mujer. Per difendere la libertà e la dignità di ogni donna. ¿Qué pasa? Que hasta ahora en Italia no era costumbre. O sea, es una estafa. Es una estafa de un calibre. O sea, que demagogia. Hasta ahora el consentimiento no era fundamental en Italia. No tenía yo esa idea. Estamos exactamente ante la misma demagogia ridícula que usaron aquí los comunistas. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que llegan los jueces y tienen que enderezar la cuestión. Y sale con que pondrán más dinero. Anda, que pues menos mal que esta venía a cambiar las fórmulas, en fin, ya pasadas de moda y todas estas historias que nos contaba. Calcar una ley comunista que es un horror. Yo es que no es que lo entiendo muy bien. Es que esta tía es una oportunista y está haciendo pues lo que le conviene en cada momento. Dirán, como todos los políticos. Bueno, sí, pero no presumen tanto. Es que estos encima dan clases de superioridad moral en cuanto te das la vuelta. Esto que lo explique, porque si lo hace Meloni, supongo que Abascal lo entiende que es bueno. Esto quiere decir que va a aprobarlo también Vox. Pues hombre, no lo creo. Fíjate que el otro día es una ley nefasta para España, desde luego, y una ley promovida por Irene Montero. Este es el legado de las mujeres, de las feministas, ¿no? De nuevo cuño. El Consejo General del Poder Judicial, en su último informe, cifra en 1.233 las reducciones de pena como consecuencia de la ley del solo sí es sí y 126 excarcelaciones de, entre otros, varios pederastas. Podría haberle explicado a Abascal, si no fuera solo hacerse fotos, lo que está pasando en España con esa ley. Es decir, no hagáis eso porque mira en España lo que ha pasado. En España es la ley de los comunistas. 1.300 agresores sexuales y 130 violadores se han beneficiado de esa ley. Y muchos más, lo que me cuentas del último informe, y más toda la situación de desprotección casi moral en que están muchas mujeres. Añádele lo de las pulseras.
Sí, que bueno, encima también fallarán en Italia, porque estos controles técnicos luego, en fin, fallan más que una escopeta de feria. y vamos a ver en qué queda, y si te parece podemos cerrar con esto antes de irnos ya al resumen de la prensa económica. Federico, el caso de las 2 niñas que han aparecido muertas en el parque en Jaén, se suicidaron en principio las 2, se desconocen todavía las causas, pero ya la policía investiga, tiene varias vías de investigación abiertas. ¿Podría tratarse de un nuevo caso de acoso escolar? Mira los datos que nos da Luis y luego si quieres lo comentamos porque este tema es escalofriante. Sí, en Jaén hoy tercer día de luto oficial por la muerte de 2 adolescentes en un parque del centro de la ciudad. Los investigadores apuntan al suicidio como la posible causa de la muerte de Rosmit y Sarif, de 15 y 16 años, ambas españolas de padres colombianos, aunque la policía sigue tratando de investigar lo ocurrido. Los compañeros aseguran que en los últimos meses habían sufrido bullying, pero no consta que su centro educativo activara el protocolo. En la prensa su entorno apunta a que algo no cuadra en este suceso. Sabes que una de las cosas que está investigando la policía es el caso de otro suicidio que ha tenido lugar también en Jaén en los últimos días del mes de noviembre, también de un adolescente de 15 años. Está tratando de ver si hay algún tipo de relación entre la muerte de estas 2 niñas con el también suicidio del joven de 15 años hace tan solo unos días en el mismo lugar, en la misma ciudad, en Jaén. También se está especulando con la posible relación, más allá de la amistad que existiese entre ambas niñas que estudiaban en un instituto de formación profesional el grado de peluquería. Bueno, es todo desastroso, lamentable, muy triste. Las 2 se ahorcaron en este parque muy céntrico de la ciudad, Federico. Y bueno, el acoso escolar es un hecho que se está produciendo en las aulas y también es un hecho que los centros escolares están mirando hacia otro lado. Esa es la clave para mí. Empieza por el miedo que tienen a los propios inspectores, los propios profesores. O sea, si ya resulta que aquí los padres agreden a los profesores cuando no aprueban a sus niñas, porque sus niñas son buenísimas y tienen que darles rápidamente el aprobado para irse de vacaciones sin problemas, que ese es uno de los problemas reales que hay. Pero luego, sobre todo, porque es que en los centros, en general, no se hace nada, porque no quieren líos. Y eso es una verdad como un templo. Pero esto no es una cosa de un día. Esto se ha ido degradando con el tiempo, desde la famosa ley maldita que trajeron los socialistas y que ha convertido la enseñanza pública en una ridiculez, y sigue a peor, a peor, a peor. Y yo no veo manera de que esto cambie a corto plazo, porque se han acostumbrado, los centros se han acostumbrado a mirar a otro lado. En fin, ¿nos vamos a la mutua? Vamos a la mutua. No sé si tenéis la sensación de que cada año te suben más el precio del seguro. Vamos, que nos tienen contentos. Así que si esto os pasa también a vosotros, ya sabéis, os vais a la mutua, porque si te vienes a la mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo hay que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55, vete a la mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en mutua.es. Y hoy, Federico, comentabas esa portada del diario ABC, recuperando una noticia que nos adelantaba Luis Fernando Quintero la semana pasada. El Tribunal Constitucional deja a las empresas sin protección ante las ofensivas fiscales del Gobierno. Nada, Luis Fernando está aquí en un minuto. Si te parece, lo podemos comentar con él. Pues lo repasamos. La cosa es de una gravedad tal que, claro, nos hemos acostumbrado a que, bueno, pues claro, ya se sabe que es que, claro, Pumpido está para lo que está. No, lo que no sabíamos es que también estaba para arruinar a las empresas. Es un desfalco, es un atraco. Hay un voto particular de lo que publica ABC, ahora lo repasaremos, que es escandaloso. Dice, pero vamos a ver, que esto es una estafa piramidal de que hacen objeto los señores de Hacienda a los empresarios. Tal cual, 5 magistrados. Pero, pues ahora enseguida lo repasamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio. CaixaBank patrocina este espacio. Bueno, Luis Fernando, mira que esto lo comentamos, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Mira que dijimos, esto tiene una pinta malísima. Lo que yo no pensaba es que nos iban a dar tan rápido la razón, nada menos que los propios, podríamos decir, los objetores de conciencia, porque tienen conciencia de lo que están haciendo, del mismísimo Tribunal Constitucional. 5 votos particulares en los que se desgrana una realidad, y es que lo que quiere avalar, en este caso, el señor Conde y Pumpido,
es prácticamente un atraco a mano armada a las empresas españolas a cuenta de una forma de liquidar el impuesto de sociedades que básicamente dicen estos 5 votos particulares contrarios a la sentencia que impulsa el señor Conde Pumpido, que lo que buscan es financiar a la hacienda pública española sin intereses y además en base a unos beneficios que, bueno, oye, puede ser que se produzcan o no se produzcan y además sin ningún tipo de interés. Ese es, desde luego, un despropósito porque lo que le están pidiendo a las empresas es usted me va a pagar los impuestos de una manera fraccionada desde el primer minuto y en base a unos ingresos que yo voy a estimar que van a ser X. Hacienda pública. Entonces, claro, las empresas dirán, oye, no, yo te pagaré en función de los beneficios que tenga o no tenga, pero una vez los realice. Bueno, pues es que es de denunciarlos, pero por robo, por atraco a mano armada. O sea, yo no he visto una cosa tan descarada. Además, es que eso es tan ilegal. Pero fíjate, esta información, que hoy viene más extensa en el diario ABC, aunque ya la avanzamos la semana pasada, viene completada por otra que leemos en el diario El Economista. ¿Y qué nos cuenta hoy El Economista, Federico? Bueno, pues que en este caso, otra instancia, el Tribunal Supremo, ha avalado el desahucio de inquilinos pero si impagan el IBI o la tasa de basuras. Es decir, si a ti te impagan como propietario, bueno, pues tendrán que decidir si son vulnerables o no, y ya veremos si les desahuciamos o no. Ahora, como se les ocurra dejar de pagar los impuestos, ahí el Tribunal Supremo sí que dice que hay que echarlos enseguida a los señores impagadores. O sea que todo depende de que el Estado, convertido en macro, el Estado ingrese lo que tiene que ingresar. Y si le falta más, pues se atraca a quien haga falta, claro. Es la verdad que es dantesco. A ver, el desahucio se tendría que producir desde el minuto 1 en el que te impagan una cuota, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto en España, sabemos los problemas que tenemos. Ahora, el Tribunal Supremo, en el caso de que se te ocurra no pagar el IBI o no pagar la tasa de basuras, que en muchos casos por contrato está derivado al propio inquilino, bueno, pues en ese caso el Supremo sí avala el desahucio. Y todo en un momento, Federico, en el que, y lo leemos en Libre Mercado, en Libertad Digital, tenemos la inflación por las nubes. Salió el IPC a finales de la semana pasada, decían que se había moderado ligeramente por un efecto contable en los precios de la energía, pero la realidad es que tanto la cesta de la compra como el nivel de vida de los españoles sigue encareciéndose. Tenemos el efecto Suchar, que es uno de los efectos que se mide, el precio del cacao en este caso en el turrón navideño. ¿Sabes cuánto ha subido la tableta de Suchar en los últimos 5 años? Miedo me da porque además en el Suchar cae todo el mundo cuando nadie mira. Dice, no, yo estoy probando otra cosa, chocolate negro, ahora como aparezca el Suchar. Pues, se vacía, pero de inmediato. O sea, pues un 88% más caro en los últimos 5 años y además su gramaje ha caído un 11,5%. Es decir, tenemos un turrón más caro y más menguado de lo que estaba hace 5 años. Un claro ejemplo de cómo está subiendo el nivel de vida, un claro ejemplo de cómo nos estamos empobreciendo. Pues mira que es tremendo, ¿eh? Oye, hay que seguir, desde luego, lo de la historia está, porque es que yo creo que el que no tiene una empresa no se da cuenta de hasta qué punto esto del Supremo es la ruina de verdad de la gente decente. Desde luego. Fíjate que hasta Jordi Sevilla en 5 días está escandalizado con los datos que tenemos. No se cree ya ni a Financial Times. Dice Jordi Sevilla, si lo dice Financial Times, la economía va muy bien, pero la productividad, los sueldos, la desigualdad y la vivienda siguen atascados. Pone los dedos en la llaga de una economía que él mismo ayudó en su momento a poner en marcha y no se cree absolutamente nada de los datos de crecimiento que dice el Ejecutivo que tenemos en España. Había una entrevista creo que es en The Objective, con Lorenzo Bernaldo de Quirós, que decía más o menos lo mismo. Dice, la economía española es un espejismo. Sí. La realidad es totalmente distinta. Y es verdad, es que no te salen las cuentas. Desde luego. Bueno, pues nada, seguiremos ahí al pie del cañón a ver si nos enteramos de quién le ha pagado a Pumpido para que arruine a las empresas españolas. A ver si al final es Marruecos también o algo así. Habrá que seguir investigándolo. Desde luego, Hacienda tregua no nos va a dar. Ay, señor.
Bueno, pues nada. En fin, Federico, sí, vamos a hacer una pausa. ¿Te parece que escuchemos las noticias más cercanas? Y enseguida vamos con el resumen de las 8, La República de los Tontos, que ya está ahí preparado Santiago González. Ay, y luego en la tertulia vamos a recibir a Tomás Cuesta y Alejandro Entrambas-Aguas. Hoy publica una información muy, pero que muy relevante, Alejandro, en el debate sobre Cerdán, el jefe del hipódromo, amigo íntimo de Pedro Sánchez, y cómo habría sacado documentos muy sensibles para la investigación de su casa en plena investigación ya de la UCO, de la Guardia Civil. Cómo utilizaron este contacto, el presidente, el responsable del hipódromo, íntimo de Sánchez, para sacar información sensible de la casa de Santos Cerdán. No hay como tener amigos, ¿eh? Sí, como dice en la canción, sí. Exacto. Es la mañana. Es radio.